Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Entonces, ¿dónde vemos Saulo por primera vez? Aquí, ayudando a las personas, ¿verdad? Aquí en Hechos 7, ayudando a las personas que están matando, están asesinando a Esteban, un testigo de Cristo Jesús. Y él está ahí sentado cuidando los mantos de aquellas personas que matan a Esteban. Versículo 59, mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Él estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Pablo comparte su propio testimonio varias veces en el libro de Hechos y también en Filipenses capítulo 3, pero aquí en Hechos capítulo 27, si quieren ir unas páginas adelante, a capítulo 26 de Hechos, un poquito antes de Romanos, capítulo 26 de Hechos, aquí vemos el testimonio de Pablo, su testimonio personal. Vemos obviamente del libro de Hechos capítulo 7, lo que acabamos de ver, que él era un enemigo del Evangelio, que odiaba a los cristianos, odiaba a los seguidores de Cristo y quería destruirlos. Y él mismo cuenta en su testimonio en Hechos 26, versículo 4. Hechos 26, versículo 4. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, dice Pablo, o Saulo, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y brincando hasta el versículo 9, Hechos 26, verso 9. Pues bien, yo mismo estaba convencido, dice Pablo ahora, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén, con la autoridad de los jefes de los sacerdotes. Metí en la cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Entonces les hago la pregunta: ¿Pablo o Saulo fue un enemigo del Evangelio o un amigo del Evangelio? Un enemigo, ¿verdad? Fue una persona que ardientemente buscaba destruir la fe de los primeros seguidores de Cristo Jesús. Pero nota el versículo 12. Había un gran cambio en su vida, una experiencia que le transformó para siempre. En Hechos 26, 12 dice: en uno de esos viajes, Pablo, cuando él iba en un viaje para poder echar a los cristianos en la cárcel, en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, él está hablando a un rey, dando ese testimonio ante él, dice: al mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, y que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he parecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí,
y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Es lo que Jesucristo dijo a Pablo, a Saulo en ese entonces cuando le apareció. Y quiero decir que eso fue lo que transformó su vida. Vamos a orar una vez más. Yo siento la necesidad de orar conforme a esas últimas palabras aquí. Señor, venimos ante ti una vez más y yo estoy consciente de que sin ti no podemos hacer nada y que hay un enemigo que quiere estorbar tu obra, distraer a las personas en este lugar. Señor, y te pido ahorita en el nombre de Jesús contra todos los ataques del enemigo, Padre. Y te pido que esta noche, por tu Santo Espíritu, tú puedes obrar para librar a las personas, Señor, de las tinieblas. Que puedas abrir sus ojos, Señor, que puedes librarlos del poder de Satanás y traerlos a ti, Señor, mediante la fe, Señor, para que puedan recibir perdón de sus pecados y la herencia que tú tienes para ellos entre los santificados. Oh, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hago la pregunta, ¿cómo es posible que esta carta tan importante, que unos han dicho esa es la obra teológica más importante que jamás ha sido escrito, cómo es posible que vino de un ex fariseo que odiaba el cristianismo y colaboró en el asesinato del primer mártir cristiano, Esteban, ¿verdad? Y persiguió a la iglesia primitiva con pasión, tratando de destruirla? ¿Cómo es posible que un hombre así podría escribir una carta acerca de Cristo que cambiaría el mundo? Y la respuesta comienza en Romanos 1, versículo 1. El domingo pasado vimos los versículos 1 a 5, pero realmente repasamos el 1 muy rápido y algunos detalles que se mencionan solamente en el versículo 1 que quiero repasar y enfocarnos en 3 frases que se encuentran en este versículo. Así que esta noche vamos a estudiar solamente el versículo 1 de Romanos 1. Entonces podemos leerlo juntos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Es la primera frase. Llamado a ser apóstol y apartado para Dios. Son 3 frases, 3 descripciones que Pablo nos da en el primer versículo. ¿Qué son? En primer lugar, él es el siervo de Jesucristo. En segundo lugar, ¿qué? El apóstol, llamado a ser apóstol, ¿verdad? Y en tercer lugar, apartado para el evangelio de Dios. Vamos a enfocarnos en esas 3 frases y contestar esa pregunta de cómo Pablo pudo haber escrito un libro tan grande, tan maravilloso, con tanto poder. Entonces, cuando estamos contestando esas preguntas, les quiero llamar algo a su atención. En las 3 frases, el aspecto crucial no es quién es Pablo, sino de quién es Pablo. Escuchen bien eso. En esas 3 frases, el punto más importante, la clave para entender eso, que no está hablando tanto de quién es, no está hablando tanto de quién es Pablo, sino de quién es Pablo, a quién pertenece. ¿Se me explico? ¿Se ve la diferencia ahí? Ok. Eso es importante porque también en nuestras propias vidas, en fin de cuentas, después de todo, lo que haga tu vida significante o no es tanto quién seas tú, sino más de quién eres tú, a quién perteneces. Esa diferencia es muy sutil, pero es importante entender. Realmente Pablo no está hablando tanto de él. Parece que no está hablando mucho de él en esos versículos, pero realmente está hablando de otro, a quien él pertenece. En la primera frase
es un siervo de Jesucristo. Un siervo de Jesucristo. Acabamos de leer acerca de cómo este hombre trataba de matar y echar a la cárcel a todos los que querían seguir a Jesucristo. Ahora él dice, yo soy siervo de Jesucristo. Tenemos que entender que eso es algo increíble cuando nos damos cuenta que este Jesucristo había muerto en una cruz hace 25 años desde este tiempo, el tiempo que Pablo está escribiendo, aproximadamente 25 años antes. Jesús había muerto en una cruz como un criminal, común y corriente. Y ahora Pablo está diciendo, yo pertenezco a Él. Yo soy un siervo de Jesucristo. Ese hombre está loco si Jesucristo no es el Dios verdadero. Si Jesucristo no realmente resucitó de entre los muertos. Pero el hecho de que Pablo se convirtió al cristianismo, que Pablo llegó a ser un seguidor y un apóstol de Jesucristo, es una evidencia muy, muy grande. Es una de las mejores evidencias. Es una evidencia muy convincente de la resurrección de Cristo, la transformación que vemos en la vida de Pablo. Se convirtió de un enemigo del Evangelio a un amigo de Jesucristo, un apóstol que avanzaba el Evangelio que antes trataba de destruir. Solamente el poder de Dios puede hacer eso. Pero quiero llamar su atención a otra palabra en esta frase, un siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el griego, que es el lenguaje original en el cual el Nuevo Testamento fue escrito, la palabra siervo viene de la palabra griega doulos. Y les quiero decir que la palabra doulos se encuentra muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Y muchas veces es traducido, casi la mayoría de las veces, la traducen como siervo. Pero les voy a decir que la palabra doulos no significa siervo, significa esclavo. Significa esclavo. Y no sé por qué, pero casi todas las traducciones en español y casi todas las traducciones en inglés traducen esa palabra como siervo, cuando realmente significa esclavo. El doctor John MacArthur ha escrito todo un libro acerca de ese punto. Y es importante que notemos eso. Tú dices, pues Natán es casi lo mismo, ¿no? Un siervo, un esclavo. Sí, pues hay similitudes entre los dos, pero hay una diferencia. Es importante entender que aquí está diciendo esclavo de Jesucristo, porque ¿qué es un esclavo? Un esclavo, a diferencia de un siervo nomás, es alguien que pertenece a su amo. Es alguien que ha sido comprado. Y cuando Pablo dice, yo soy un esclavo de Jesucristo, él está diciendo, yo pertenezco a Jesucristo. Él me ha comprado con su sangre. Entonces, la propia afirmación de Pablo no es que él esté engañado, como algunos pensarían, pero que realmente él miró a Jesucristo y ahora él reconoce que ha sido comprado por Cristo y que pertenece y es gobernado por Cristo. En 1 Corintios 7:23 Pablo dice, por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. En otras palabras, los cristianos somos esclavos de Cristo porque Él nos compró muriendo por nosotros y por tanto Él nos posee. Eso fue 1 Corintios 7:23. Y en 1 Corintios 6:19 Él dice, no sois vuestros, ustedes no pertenecen a ustedes mismos, no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Glorifican a Dios en su cuerpo, porque no pertenecen a ustedes mismos, han sido comprados, pertenecen a Dios. Pablo es el esclavo de Cristo porque Cristo le compró y ahora le posee. Es importante entender eso. Cuando nosotros entendemos eso, también eso nos da la libertad, nos debe motivar, nos debe ayudar a entender que como esclavos de Cristo pertenecemos a Él. Él nos ha comprado y nos hace amigos e hijos y coherederos con Cristo. Porque pertenecemos a Él. Y nos debe ayudar también a reconocer que no necesitamos tratar de agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Agradamos a Dios porque pertenecemos a Él. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor y dueño. Pertenecemos a Él, así que Él es el único que necesitamos agradar con nuestras vidas. Entonces,
Eso no significa que debemos tratar de agradar a otras personas. En un sentido, los hijos deben honrar a sus padres porque Dios dice eso, ¿verdad? Entonces no significa que trato de ser mala onda a las demás personas, sino que principalmente mi deseo es agradar a Cristo, y aun si eso significa no agradar a las personas, y muchas veces ese va a ser el caso. ¿Sí me da a entender? Sí. En Gálatas 1:10 Pablo confirma eso. Él dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Okay? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo. La palabra doulos debe ser traducido esclavo. No sería esclavo de Cristo si yo tratara todavía de agradar a los hombres. En otras palabras, ser un esclavo de Cristo implica someterse a lo que Él le agrada, no a lo que agrada a los hombres. Entonces Pablo es un hombre que comprende que fue comprado, que Cristo es su dueño, su gobernador y su Dios. Y esto eso nos ayuda a entender en parte la grandeza de este libro. Este libro está llegando de la pluma de una persona que se considera esclavo de Cristo, como una persona comprada por Cristo, que Cristo es su dueño, amo y Señor y Rey, que Él vive para agradarlo a Él, más que a cualquier otra persona. Entonces Él es llamado, que es la primera cosa, a ser siervo o esclavo, ¿verdad? Siervo de Jesucristo. Y en segundo lugar, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol, para que sepan, significa enviado, uno que es enviado. Es el significado literal de esa palabra. Y tiene dos significados en el Nuevo Testamento, dos aspectos de lo que es un apóstol, y vamos a hablar de eso en un momento. Pero podemos ver aquí que Pablo no se considera solamente un esclavo de Cristo, sino también es llamado a ser apóstol. Él no solo es comprado, obtenido y gobernado, también Él es llamado. Y lo eminente, la cosa más grande de Pablo, no está principalmente en lo que Él ha hecho, sino en lo que ha sido hecho en Él. Es lo mismo para nosotros. La cosa más importante de nosotros no es lo que nosotros hemos hecho o lo que otros han hecho contra nosotros, sino lo que Jesús hizo por nosotros y lo que Dios hace en nosotros por su Espíritu. En eso encontramos nuestra verdadera identidad en Cristo como seguidores suyos. No tenemos que ir en pos de todas esas cosas de este mundo tratando de satisfacernos con esas cosas, porque encontramos nuestra verdadera identidad y satisfacción en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, nosotros podemos entender que un apóstol en el Nuevo Testamento tiene dos sentidos. Voy a explicar eso un poquito. La palabra literalmente significa enviado, uno que es enviado. Entonces, a veces se refiere a cualquier persona que es enviado como un misionero a otro lugar. Pero otras veces la palabra se refiere a un grupo específico de hombres que fueron escogidos por Dios para establecer el fundamento de su iglesia. Y hablamos en particular de los 12 apóstoles. Sabemos que Judas traicionó al Señor, perdió ese lugar, y Pablo, aunque los discípulos reemplazaron a Judas con otro en Hechos capítulo 1, yo creo por varias razones que Pablo es el verdadero apóstol número 12 que reemplaza a Judas. Entonces tenemos esos 12 apóstoles, y más o menos el Dr. John Piper nos da una definición de este tipo de apóstoles. Entonces podemos decir, hay apóstoles que en un sentido especial de los 12, y luego apóstoles en el sentido común de cualquier persona que es enviado, cualquier misionero en un sentido. Típicamente no los llamamos apóstoles en nuestro día. Pero John Piper, el teólogo y pastor, dice lo siguiente: ser un apóstol era ser una persona que ha visto a Jesús levantado de entre los muertos. Esas cosas que él está diciendo están confirmadas en diferentes partes de la Escritura, pero es un resumen. En primer lugar, ellos necesitaban ser un testigo de Cristo resucitado entre los muertos, de manera que pudiera dar testimonio de primera mano
y también personas que habían sido comisionados y autorizados por Cristo para representarle y hablar en su lugar y proveer fundamento para su iglesia a través de una enseñanza verdadera y autoritativa, perdón. Sí, más o menos sigan ese concepto. Tenían que ser personas que habían visto a Cristo, habían testificado a Cristo de su resurrección entre los muertos, habían recibido una comisión de Él, habían recibido su autoridad para proveer el fundamento de la iglesia. Y eso es lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, que la iglesia es edificada sobre ¿qué? El fundamento de los apóstoles y los profetas. Es Efesios 2:20, que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Entonces Pablo vio a Jesús en el camino a Damasco, aunque los otros discípulos habían pasado tiempo con él. Pablo viene después, pero él lo vio, fue un testigo ocular del Cristo resucitado cuando lo miró en esa visión que acabamos de leer. Y ahí Jesús le llamó a su ministerio apostólico. En 1 Corintios 15, 7 a 8, creo que tenemos ese versículo en la pantalla. 1 Corintios 15, 7 a 8 dice: luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos sus apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Eso es Pablo hablando. Está hablando de Jesucristo después de su resurrección. Que Pablo es como a uno nacido fuera de tiempo. Él se me apareció a mí después de todos los demás y me llamó a ser apóstol. Como vimos en Hechos, ¿verdad? El capítulo 26, el pasaje que vimos, versículo 16. Ahora ponte en pie, dijo Jesús a Pablo, a Saulo. Ponte en pie, escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Vemos que Pablo había recibido esa comisión personal de Jesucristo. Y con esta comisión, él se convirtió en uno de los fundadores del cristianismo. Otra vez, Efesios 2:20, los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces podemos hacer la pregunta: ¿tenemos apóstoles hoy? Pues si los 12 han muerto, no tenemos apóstoles en el mismo sentido que ellos. Entonces, ¿dónde vamos para nuestra autoridad? ¿Cómo podemos encontrar o saber lo que es la autoridad apostólica? ¿Dónde encontramos la enseñanza de los apóstoles para saber la verdad de aquellas personas que fueron comisionadas personalmente por el Cristo resucitado? ¿Dónde encontramos eso si no están vivos todavía ellos? Y la respuesta es que encontramos esa autoridad en el grupo de cartas que ellos dejaron atrás, la palabra de Dios, y particularmente las cartas de los apóstoles o los profetas en el Nuevo Testamento, que nos dan el fundamento de la iglesia. Entonces, los apóstoles y profetas, ahí está hablando de profetas del Nuevo Testamento, hombres como Lucas, como Marcos, que no eran apóstoles en el mismo sentido de los 12, pero escribieron libros del Nuevo Testamento. Ellos son los profetas, creo yo, a los cuales se refiere Efesios 2:20, perdón. Entonces, nosotros no tenemos la necesidad. En los últimos 20 años, muchos se han levantado llamándose apóstoles. Hay un montón de gente que yo soy el apóstol fulano. Y nosotros realmente, y esas personas muchas veces tienen nuevas revelaciones que están agregando en la palabra de Dios. Y están enseñando herejías, falsas doctrinas. Nosotros no tenemos la necesidad de tener apóstoles como tuvieron en ese entonces. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia completa, tenemos toda la palabra de Dios, y ahí es donde encontramos la autoridad apostólica. Es la razón que nosotros no creemos en el Papa o los obispos de la Iglesia Católica y toda esa tradición de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la fe que una vez para siempre ha sido entregada
a los apóstoles y los profetas. Y nosotros deseamos aferrarnos a esa revelación de Dios y no a ninguna tradición que contradice la revelación del Señor, lo que Él dejó con sus apóstoles y profetas. Bueno, el libro de Romanos en particular es muy importante, porque el libro de Romanos básicamente es un gran sumario bíblico del gran evangelio. Y es por tanto, este libro de Romanos es el fundamento de la iglesia. Este libro de Romanos nos habla de cómo debe ser la iglesia. Cristo, obviamente, es la piedra angular. Así que debemos recibir el libro de Romanos como el mensaje no solo de un hombre, sino como el mensaje de Cristo. ¿Sí me da a entender? Debemos recibir este mensaje. Este libro de Romanos que estamos estudiando, debemos apreciarlo y amarlo, no como solamente las palabras o las ideas de un hombre, sino como la palabra de Dios. Pablo estaba consciente de eso cuando él escribió. Romanos no es grande por la palabra de un genio. Pablo era un hombre brillante, un hombre muy inteligente, pero Romanos no es un libro tan grande por la palabra de un genio, sino porque es la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:13, aquí en la pantalla podemos ver, Pablo estaba consciente de eso. Dice, por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Ellos estaban conscientes cuando escribieron estas cartas que estaban escribiendo la palabra de Dios mismo. Eso es el significado de ser llamado como apóstol, una persona que tiene la palabra de Dios, que escribe la palabra de Dios, que proclama la palabra de Dios y lo ha dejado para nosotros en las Sagradas Escrituras. Entonces él fue un esclavo de Jesucristo, también llamado a ser apóstol, y en tercer lugar, ¿qué? Apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Entonces finalmente Pablo nos dice eso. Él no solamente es esclavo de Cristo, no solamente es llamado, sino también él fue apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cuándo fue apartado para el Evangelio de Dios? ¿Cuándo sucedió eso? Nos da la respuesta en Gálatas 1:15. Ahí nos dice Pablo en Gálatas 1:15 que Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Dios me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4? Versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones espirituales en Cristo. Dice allí que antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Él para ser santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, conforme a su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Qué significa eso? Que antes de que tú nacieras, aquí cuando Pablo dice, yo fui apartado desde el vientre de mi madre, yo creo que él, en otras palabras, lo que quiere decir es que desde antes de que yo naciera, Dios ya me había escogido para ser apóstol. Lo que significa que Dios no buscó a alguna persona que cumpliera con los requisitos del rol apostólico. Dios no busca personas perfectas para hacer su obra, porque realmente no hay personas perfectas. Realmente no hay personas perfectas. Y todos nosotros tenemos errores. Todos nosotros fallamos y todos somos pecadores. Pero Dios busca personas como Pablo, personas que han fracasado en grandes maneras, personas que tienen un trasfondo, una historia tremenda. Y Dios usa a esas personas para su gloria. En el final, ¿por qué eres salvo?
Porque eres salvo. Nosotros sabemos que la Biblia enseña claramente que cada persona tiene la responsabilidad de creer en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero tú sabes que después de todo, tú no eres salvo porque fuiste más inteligente que otras personas. No eres salvo porque tú eres mejor que otras personas. Eres salvo por la gracia de Dios. Pablo fue salvado y llamado y apartado por la gracia de Dios. Yo no merezco predicar la palabra. Yo no merezco vivir por mi pecado. Pero Dios en su gracia me ha salvado, me ha llamado, me ha enviado. Y por su gracia Él ha hecho lo mismo con ustedes que conocen a Cristo. Ustedes pueden saber, yo soy salvo por la gracia de un Dios grande, que me trajo al lugar en que me dio esa fe para que yo pudiera creer en Él. Nosotros sabemos que todo es de Dios, para que Él reciba toda la gloria. No hay jactancia. No podemos decir, pues yo fui más inteligente y yo es que tengo más conocimiento de la Biblia y por eso. Hay personas que conocen mucho de la Biblia. Personas que conocen más de la Biblia que todos nosotros aquí. Profesores de universidades que no conocen a Cristo a pesar de todo ese conocimiento. Es bueno conocer la Biblia, pero nosotros no llegamos a conocer a Cristo solo por ninguna cosa que nosotros hacemos, sino por su gracia. Es importante entender eso. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ponemos nuestra fe en Él, por su gracia que nos da. Y es el regalo de Dios. Esa palabra, regalo de Dios, se refiere a todo el paquete. La gracia, la fe, todo es un regalo de Él. Dios nos ha comprado entonces con la sangre de su Hijo. Nos ha llamado para ser mensajeros de su palabra. Nos ha apartado para conocer el Evangelio, para proclamar el Evangelio, mientras vivimos conforme al Evangelio. Para el poder de Dios. Entonces aquí nosotros podemos ver algo de la magnitud, de la sabiduría inescrutable de Dios. Como Pablo dice en capítulo 11. Si quieren, para terminar, vamos a ver el capítulo 11 de Romanos, versículo 33 a 36. Tú dices, ¿por qué Dios lo hace como lo hace? ¿Por qué Dios escogería a una persona como Pablo, que había hecho tantas cosas malas, que había pecado tanto, que había sido responsable no solamente por echar personas en la cárcel, sino también por la muerte de sus propios seguidores de Jesús, de los propios seguidores de Jesús? ¿Cómo es posible que por qué escogería Dios a un hombre así? Para que su gracia resplandeciera en Pablo. Y nosotros podemos decir lo mismo. ¿Por qué Dios me escogería a mí? ¿Por qué Dios me daría la oportunidad de creer en Él y poner mi fe en Él? ¿Por qué es tan bondadoso que Él haría eso? Yo sé que no lo merezco. Pablo, después de hablar mucho de ese tema de la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, en Romanos 11:33, él empieza a alabar a Dios. Él dice, yo no puedo comprender todas esas cosas, pero sé que Dios es bueno y le doy gracias, le alabo por lo que Él está haciendo y lo que ha hecho en mi vida. Dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, al final y al cabo, el libro de Romanos se trata de Dios. Dijimos el domingo pasado que nos habla del Evangelio de Dios. Pero para ir aún más específico, este libro nos habla de un Dios tan grande, tan bondadoso, tan poderoso, lleno de gracia, que vendría a rescatar a nosotros, pobres pecadores, y llamarnos a servirle a Él
Dios podría hacer la obra sin nosotros, pero Él ha escogido usarnos. Es un misterio que yo no comprendo. Lo único que sé es que de así Dios recibe más gloria por usar a personas como nosotros. Pero como iglesia, si tú estás en Cristo, si tu fe está en Jesús, si has puesto tu fe en Él, por la gracia de Dios, tú puedes saber que Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, Dios te ha apartado. Dios nos ha llamado a nosotros para diseminar su gloria entre todas las naciones, para que las personas vean cuán grande es Dios, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Diseminar su gloria para que eso sea glorificado. En eso hallamos gozo. Hace unos domingos compartí acerca de cómo no hay conflicto entre la gloria de Dios y el gozo de su pueblo. ¿Recuerdan eso? Que esas cosas no son mutuamente exclusivas. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Las cosas que tú amas, alabas, glorificas. Eso es algo tan obvio cuando observamos la sociedad. Cuando una muchacha le gusta un personaje, un cantante, va a estar hablando de él todo el tiempo. Va a estar hablando de cuánto le gusta su música, de cuán guapo es o lo que sea, ¿verdad? Una persona que le gusta las pinturas siempre va a estar hablando de las pinturas. Ay, tienes que ver están emocionados para enseñarte las pinturas que tienen. Una persona que le gusta, que es una persona que le encanta a los carros, siempre va a estar hablando del carro. Tienes que mirar mi nuevo carro que tengo, o lo que hice a mi carro. Las cosas que amamos, no es difícil cuando amamos una cosa hablar de esa cosa. ¿Sí o no? Cuando amamos una cosa, nos viene como muy natural hablar de esa cosa, elogiar esa cosa, alabar esa cosa. Entonces, si nosotros estamos por la gracia de Dios leyendo su palabra, enamorándonos más y más de Jesucristo, va a ser algo muy natural glorificar a Cristo, querer hablar de Él, engrandecer su nombre. Es lo que significa glorificarlo, ¿verdad? Decir a las personas cuán grande es, mostrar a las personas con nuestras acciones cuán grande es, cuánto amor, cuán grande es su amor, cuán grande es su gracia, su misericordia, su poder. Es engrandecer el nombre de Dios entre las naciones para su gloria y para el gozo de su pueblo, para que personas de entre toda tribu, nación y lengua y pueblo conozcan a Cristo y lleguen a ser salvos y experimentar el gozo que Él ofrece en vivir para su gloria. Y hay personas aquí, y hay personas que nosotros conocemos que no tienen ni una idea de ese gozo. Y todas esas cosas les parecen como muy extrañas. Y quizás están pensando, pues, no entiendo esas cosas. Estoy aburrido escuchando todo eso de la gloria de Dios y la gracia de Dios. Yo no entiendo esas cosas. ¿Por qué estás tan emocionado, Natán, hablando de esas cosas? ¿Por qué estás hablando así, gritando de esas cosas? No entiendo. Hay personas así entre nosotros y hay personas que tú conoces que andan así, que no comprenden las cosas del Espíritu porque no tienen el Espíritu. Y como nosotros necesitábamos la gracia de Dios, ellos necesitan la gracia de Dios. Y Dios ha escogido usar su pueblo para ser sus mensajeros, de hablarles y también orar por ellos. Así que vamos a tomar un minuto antes de terminar y quiero invitarles a orar. En primer lugar, dar gracias a Dios por tu propia salvación, si tú conoces a Cristo. Que Él te salvó, que Él te rescató. Y luego orar por aquellas personas aquí que quizás no conocen a Cristo. Orar por ellos. Y orar por otras personas que tú conoces. Si Dios salvó a Pablo, eso nos debe dar gran esperanza. Las personas más difíciles, personas que dices, jamás esa persona llegaría a conocer a Cristo. Ora por esa persona para que Dios sea glorificado por la salvación de esa persona. Para que las personas puedan decir, fulano es cristiano, fulano va a la iglesia, fulano ama a Dios, Él ha cambiado. Y pueden ver el poder de Dios en la vida de esa persona. Oren por ese tipo de gente.
Oren por esas personas que tú conoces, que vienen a tu mente cuando tú piensas en Pablo o otros. Y no debemos ser sorprendidos cuando Dios contesta esas oraciones. Oramos conforme a su voluntad. Oramos en el nombre de Cristo, confiando, sabiendo que Él es bueno, que Él quiere salvar a pecadores. No decimos a Jesús lo que tiene que hacer, porque Él es soberano, nosotros no lo somos. Pero lo pedimos en el nombre de Cristo, que Él obre en vidas y en corazones, que nos dé oportunidades para hablar con aquellas personas también. Vamos a orar por un minuto ahorita, les animo a hacerlo. Y si tú no conoces a Cristo, ore que te ayude a entender de lo que estamos hablando, que abra tu mente y tu corazón. Oh Señor, te pedimos que tu palabra pueda correr y triunfar en la salvación de muchos en esta comunidad, que edifique tu iglesia para la gloria de tu nombre entre todas las naciones. Es lo que te rogamos, Señor. Te damos gracias, ayúdanos, Señor. Gracias que tú nos salvaste. Te amamos porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús.